compañeros? ¿Cómo andan ahí? Un Muy bien, gusto muy bien. encontrarnos. Nos escuchas bien y nos ves bien. Sí, Bien, perfecto, perfecto. Bueno, queríamos justamente anticiparnos un poco a las conmemoraciones que se van a realizar a lo largo y a lo ancho de todo el país en el día de mañana por el 2 de abril. Otro aniversario de la gesta de la recuperación de las Islas Malvinas en el sur de nuestro país, un hecho trascendental en nuestra historia reciente. Y bueno, escuchar un poco tu análisis, tus reflexiones al respecto. bien, como bien lo planteabas, el tema de Malvinas suscita análisis complejos y teniendo en cuenta que la tribuna que ustedes tienen, digamos que tiene sensibilidad social y que es habida por la lectura, por la militancia, me parecía conveniente en este caso adentrar o hundirle el cuchillo al análisis de Malvinas, planteando una especie de dualidad, digamos, de que a Malvinas podemos dividirla en gesta nacional, en conciencia popular y en incomprensión progresista. Y me gustaría profundizar un poco esta dualidad, pero quiero empezar con una afirmación que básicamente condensa el núcleo de esta charla, ¿no? La guerra de Malvinas fue el último gran acto de soberanía argentina, pero fue también una gesta profundamente incomprendida, distorsionada y en muchos casos deliberadamente sepultada por el relato dominante que vino después de la dictadura y sobrevino, digamos, con la democracia. El impulso histórico de la guerra de Malvinas no respondió únicamente a la voluntad de la cúpula militar que la condujo, sino también a una fuerza histórica más profunda, ¿no? Gestada en la entraña de una nación que venía siendo saqueada, desestructurada y sometida a un proyecto de entrega iniciada, bueno, el 24 de marzo de 1976, con Martínez de Oz a la cabeza en términos de la logística o del genio político-económico para un modelo dependiente de país, ¿no? Y el problema me parece reside en que la mirada dominante ha interpretado el conflicto desde una óptica moralizante, minusvalidante, juzgando su legitimidad, la de la gesta de Malvinas, a partir de los sujetos que lo ejecutaron, y no desde la naturaleza política como causa nacional y latinoamericana. Y a pesar de la ignorancia del régimen dictatorial respecto de las reglas básicas de la política internacional, tal vez, y los movimientos tectónicos de la geopolítica, lo llevó a embarcarse en la recuperación de Malvinas, tal vez sin haber anclado esa decisión en algún respaldo diplomático, o tal vez por caer tal vez en el engaño de los jerarcas de Estados Unidos en la provocación de la guerra. Eso es más una intuición de mi parte que una confirmación, digamos. Pero ese sector profundamente antinacional de la institución castrense, de formación cipaya, bueno, que fueron la continuidad, digamos, del ejército liberal que bombardeó las plazas de Perón en el 55, y a esto se sumó, digamos, su incapacidad para comprender el escenario político británico, donde el conflicto tal vez le brindaba a Margaret Thatcher una oportunidad inmejorable, digamos, para fortalecerse internamente en términos políticos, presentándose como algo así, como una especie de Churchill de ocasión ante la opinión pública interna de su país. Recordemos que tenía graves conflictos con los sindicatos, crisis social, etcétera, ¿no? Pero más allá de esta reseña, en términos político-históricos, y llevando la cuestión al plano político-cultural, el análisis histórico predominante comete, me parece, un error fundamental, que es juzgar la legitimidad de una causa nacional según quién la condujo, y no según la naturaleza histórica de la causa, ¿no? Esa lógica lleva a afirmar que, como la guerra fue emprendida por la dictadura, entonces es ilegítima. Pero me parece que la historia o el devenir de la historia o el sentido histórico no funciona así. Las causas que representan, digamos, una verdad nacional, como lo fue la recuperación de las Islas Malvinas,
pueden trascender a los sujetos circunstanciales que la ejecutan. Y esta incomprensión da origen a un prejuicio profundamente antimilitarista, funcional al desarme moral, espiritual y también estratégico y material del país, que nos enseña que la custodia o la defensa de la patria solo puede ser reaccionaria o fascista, digamos. Entonces, con la democracia sobrevino el dispositivo desmalvinizador, ¿no? Tras la derrota militar, bueno, se activó este dispositivo planificado y persistente, que no fue simplemente el olvido espontáneo o el dolor natural tras el trauma de una guerra, sino que fue una operación cultural e ideológica con objetivos precisos, básicamente, que era separar la causa Malvinas de la identidad nacional, asimilándola a una locura, llevándola adelante por un general borracho, reducir a los soldados a víctimas indefensas, negando su valor, su arrojo, su compromiso y toda historia de liderazgo y de coraje patriótico, ¿no? Instalar también una mirada moralizante donde la recuperación del territorio usurpado por los ingleses se convertía en un acto irracional, como dije, en lugar de una decisión política soberana, a la vez que neutralizar el contenido antiimperialista de la guerra, ¿no? Alienando simbólicamente al país con las potencias que lo sojuzgan, ¿no? Entonces esta campaña fue acompañada por sectores del progresismo liberal que en su afán por condenar la dictadura, digamos que esto es objetivo y absolutamente legítimo, todos lo hacemos, pero terminaron invalidando toda acción realizada durante ese periodo, incluso aquellas que escapaban a la lógica antipopular militar, ¿no? Me parece que, sin embargo, la guerra de Malvinas fue en su naturaleza política y material, tal vez la negación misma del paradigma económico y cultural impuesto por la dictadura, ¿no? Fue un gesto de recuperación, no de sumisión. Y la dictadura, que hasta entonces había reprimido, privatizado, endeudado y extranjerizado el país, debió enfrentarse súbitamente por pifia, por engaño, por lo que fuera en el cálculo político, por presión internacional o por crisis interna, a una empresa histórica que tal vez escapaba a su lógica, ¿no? Que es la recuperación de un territorio ilegalmente usurpado por el imperialismo británico. Y paradójicamente, esa guerra fue la antítesis política del plan económico de la dictadura, ¿no? Porque mientras Martínez de Oz nos ataba el capital financiero internacional, la guerra nos enfrentó al imperio más poderoso de Occidente, y bueno, fue el único momento en que esa dictadura se salió del libreto liberal, colonial, antinacional, cipayo que había seguido o continuado, iniciado desde 1976. Entonces, me parece que hay que aclarar que la fuerza intrínseca de la guerra de Malvinas, ese salto cualitativo que fue la gesta patriótica de recuperación de nuestro territorio usurpado por los ingleses, sí fue comprendido por el pueblo y los trabajadores organizados. Todos tenemos que recordar, y hay que tener memoria activa al respecto de esto, que ya en marzo de 1982, bajo la conducción de Saúl Ubaldini y la CGT Brasil, con la consigna Pan, Paz y Trabajo, se alzaron en las plazas contra el régimen dictatorial en un acto masivo de lucha por la democracia y la dignidad del pueblo argentino, pero apenas días después ese mismo pueblo colmó nuevamente las calles, esta vez para apoyar la causa y de la recuperación de nuestras islas, no como adhesión a los militares que días atrás lo habían reprimido violentamente, sino como una expresión concreta de autoconciencia popular que supo diferenciar entre la dictadura como régimen y la liberación nacional como causa. Y aquí tenemos una paradoja, que es el repudio de la dictadura y el apoyo a una guerra nacional emprendida por esa misma dictadura. Y esta paradoja el progresismo liberal me parece que no logra ni quiere procesar, porque sigue, me parece un poco preso de esa matriz teórica, eurocéntrica, enciclopedista, encapsulada, digamos, en lecturas morales que escinden o divorcian la política de la fuerza intrínseca y la complejidad histórica de la causa Malvinas. Por eso repiten que el pueblo se equivocó llenándole la plaza a Galtieri
como si el pueblo argentino fuera una especie de sujeto infantil al que hay que corregir y no interpretar, incapaces de aceptar que al menos por una instancia la conciencia popular fue mucho más lúcida que la intelectualidad universitaria. Gustavo, quería justamente retomando esta idea que estás analizando digamos, esta paradoja histórica que se da, bueno, cómo oponerse a una dictadura militar, pero a la vez apoyar una causa justa como el hecho de Malvinas. Hoy, ¿qué simboliza Malvinas, teniendo en cuenta que hay un gobierno nacional que en los aspectos económicos se parece mucho al gobierno militar, si bien es un gobierno que ha sido elegido en las urnas? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, si nosotros vemos el discurso de Milei, es idéntico al de Macri en términos de política exterior, por ejemplo, o de ajuste o de medidas antipopulares. Es idéntico al de Macri, idéntico al de Menem e idéntico al de Martínez de Oz. Entonces, las políticas actuales de gobierno nacional, digamos, básicamente consolidan la ocupación británica de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur, debilitando gravemente la soberanía argentina. Las decisiones y omisiones del actual gobierno facilitan la consolidación del dominio británico sobre nuestras islas, el Atlántico Sur, el ingreso a la Patagonia, el paso bioceánico y la proyección antártica, bueno, comprometiendo gravemente, digamos, la soberanía nacional, debilitando la presencia argentina en la región y contradiciendo el mandato constitucional y la política histórica del Estado argentino. Hay un abandono grave de la política soberana con los gobiernos que son desmalvinizadores y profundamente antinacionales, más allá del carácter irracional del actual gobierno. Pero las políticas antinacionales se repiten de entrega y vaciamiento, y desde el inicio de la gestión de Milei, bueno, se han desactivado muchas de las acciones diplomáticas y estratégicas vinculadas a la recuperación de Malvinas, incluyendo también el congelamiento de fondos para las fuerzas de control marítimo y la inacción ante las violaciones británicas en la región. Por ejemplo, el intento en el contenido del proyecto de la ley Ómnibus de modificar la ley de pesca para habilitar el acceso de flotas extranjeras a la zona económica exclusiva de la Argentina, legaliza desembarcos fuera de puertos nacionales y permite el uso de tripulaciones extranjeras. Todo esto favorece las empresas con licencia británica ilegales en Malvinas, legitimando de hecho la usurpación en términos políticos. Y es tremendo, digamos, también el silencio diplomático y el retroceso en materia de política internacional, dado que el gobierno argentino guarda silencio, digamos, ante estas nuevas acciones unilaterales del Reino Unido, con la ampliación de lo que es el santuario ecológico en la Georgia, o la construcción de un nuevo puerto en Malvinas con financiamiento de la banca Rothschild, con el objetivo de convertir las islas en un hub logístico que desplazará a los puertos argentinos en Tierra del Fuego, por caso. Y me parece que nosotros, que somos militantes del campo nacional, bueno, tenemos que analizar lo que se desprende de las enseñanzas de Malvinas, y en sentido contrario, desde una visión nacional, las políticas antinacionales del actual gobierno de Javier Milei, que como vimos favorecen la consolidación británica en el Atlántico Sur y la extranjerización del patrimonio marítimo argentino, un gobierno nacional, peronista, con orientación nacional y popular, debería adoptar una estrategia integral de recuperación de la soberanía, orientado tanto al plano diplomático como al geopolítico, al económico, al cultural y al estratégico. Básicamente, impulsar el reclamo de soberanía de las islas en todos los foros multilaterales posibles de la ONU, la CELAC, el Mercosur, la Unión Africana, lo que fuera, restaurar la denuncia permanente al Reino Unido como potencia colonial que incumple las resoluciones de Naciones Unidas. A la vez, en materia de política exterior, consolidar alianzas estratégicas con países del sur del globo, China, India, Rusia,
me parece que el ingreso potencial, un futuro ingreso a los BRICS, bueno, digamos que se reconozca la soberanía argentina y que generen un contrapeso al alineamiento con Estados Unidos y Gran Bretaña es una posibilidad concreta en materia de política exterior. A la vez hay que desarrollar políticas de defensa y de control de los recursos marítimos. Hay que invertir decididamente en el reequipamiento de la prefectura naval, por caso, y de la Armada, en especial en foco en el control efectivo de la zona económica exclusiva argentina, recuperar la capacidad de patrullaje y control pesquero, con incorporación de tecnología nacional, INVAP, Tandanor, Astilleros, Río Santiago, en fin, derogar o vetar cualquier intento de extranjerización de nuestra pesca, del transporte marítimo y de los recursos del lecho marino argentino, prohibir operaciones conjuntas con buques con licencias ilegales británicas en Malvinas, y la reafirmación constitucional y la operación política legislativa, básicamente hacer cumplir las disposiciones transitorias, la Constitución Nacional como política de Estado activa, actualizar y endurecer la legislación sobre navegación, pesca y explotación en la zona de disputa, incorporando graves sanciones, digamos, para quienes comercien y se asocien con el régimen colonial en Malvinas. Tal vez restituir o reconstruir una mesa interministerial de la cuestión Malvina con participación del Congreso, Fuerzas Armadas, universidades, trabajadores, sindicatos, organizaciones libres del pueblo, veteranos, y sobre todo en el plano subjetivo, en materia de cultura y educación, restituir el programa de malvinización en todos los niveles del sistema educativo, digamos, promoviendo una visión soberana, latinoamericanista y descolonizadora, ¿no? Impulsar políticas de memoria activa con participación de veteranos y familiares de los caídos, de nuestros héroes, desde una perspectiva de gesto nacional, ¿no? Y a la vez incentivar la producción cultural, cinematográfica, literaria y académica sobre Malvinas desde una mirada nacional, sin reduccionismos victimizantes ni moralistas. Yo veo que la mayoría o la gran parte de la producción cinematográfica nuestra es profundamente desmalvinizadora, donde pintan a nuestro guerrero, a nuestro soldado como los pobres niños de la guerra, quitándole el orgullo, y volviendo a la Argentina un país, una patria sin héroes, sin líderes, ¿no? Gustavo. Sí. Ahí te quería preguntar, vos no ves ahí, lo estoy escuchando atentamente, lo que estás diciendo me parece muy importante, eso de que pareciera que hoy en día está pasando lo opuesto de lo que vos estás diciendo, ¿no? Desde el gobierno actual parece que hay un impulso de que está bien que se pierda la soberanía nacional, y encima con el tema de Patagonia, puede ser que ahí pueden llegar a perder, y corre riesgo Argentina de perder Patagonia, que avancen de ahí, de las Islas Malvinas, porque es un lugar geopolíticamente estratégico, ¿no? Para los poderosos también. Sí, ahí está poniendo su pie Israel también. En fin, lo describíamos un poco recién. Las políticas desmalvinizadoras, pero no solamente en el plano de la memoria o del ocultamiento de la gesta, sino en el plano comercial, económico, político, jurídico, normativo, legal, geográfico, siempre está llevado o impulsado las políticas desmalvinizadoras, que son siempre antinacionales, por los gobiernos liberales. Y Milei no es otra cosa que la continuidad del plan de sujeción nacional de entrega de Martínez de Oz, que luego se profundizó en términos políticos con la década infame menemista, también con Macri. Bueno, hoy Milei, digamos, ese es el resultado lógico de ese proceso, ¿no? Que, aunque es de entrega y destrucción del patrimonio nacional y de empobrecimiento de nuestro pueblo, verdaderamente es el proyecto más serio que tiene la Argentina y ha ocupado el espacio cóncavo y la vacante ante la ausencia de un proyecto político nacional con todas las letras. Y me parece que aquí la desmalvinización va estrechamente vinculado al pensamiento colonial.
Y me parece que impedir que dicha colonización logre penetrar y desgarrar con más fuerza aún, sobre todo en las filas del campo nacional y popular, es urgente la reconstrucción de nuestra conciencia a partir de un esquema de pensamiento nacional que contrarreste el desconocimiento histórico que es asiento de los prejuicios abstractos, la tilinguería, el cipallismo y demás onceras del dispositivo colonial vigente, ¿no? Entonces, yo siempre recuerdo en este caso, y viene al caso, la frase de Jauretche que la mentalidad colonial enseña a pensar el mundo desde afuera y no desde adentro. Y es lastimoso, pero hay muchos en nuestras filas, hablo del panperonismo, de las filas del campo nacional, que piensan que Malvinas fue una aventura descabellada, una guerra sin sentido, una lucha condenada de antemano a la derrota, y atrapados en esa especie de sociología de sastrería, que ven una sotana y corren, ven un uniforme y corren. Muchos en el análisis reducen el conflicto en Malvinas a una narrativa simplista, digamos, ¿no? Culpar exclusivamente a los uniformados de la derrota y enfocarse obsesivamente con los abusos que pudieron haberse dado en el caso propio de cualquier caos en el planteo de una guerra, ¿no? Si bien hay que detectarlos, hay que juzgarlos, hay que identificarlos y resolverlos, pero no poner la lupa solamente en esa mirada exacerbada, ¿no? Y me parece que esa mirada repite un patrón que es presentar a los combatientes como víctimas, pasivas, como simples chicos de la guerra, manipulados y maltratados, negándole todo valor y heroísmo, y es una lectura que borra el coraje y el sentido profundo de la causa que defendieron los combatientes de Malvinas, el compromiso espontáneo de la mayoría de las tropas, ni hablar los aviadores, de la resistencia del ejército al avance de las tropas inglesas, su devoción patriótica de nuestros soldados, su voluntad de combate y su capacidad de esfuerzo, tienden a ser escamoteados por esta versión sacrificial de la guerra, ¿no? Y hay muchos que quisieran ver a nuestras Fuerzas Armadas reformuladas en el sentido de su abolición para garantizar la paz y la constitucionalidad. Y bueno, hay muchos en el campo nacional y popular que coadyuvan a instalar la idea de la guerra como un episodio aislado, profundamente descontextualizado de sus antecedentes históricos, por caso las invasiones inglesas al Río de la Plata en 1806, 1807, o la ocupación británica de nuestro archipiélago allá en 1833, para entender que la guerra de Malvinas es un eslabón, es un episodio más en nuestra larga lucha de independencia, por caso, pero han logrado imponer en el inconsciente colectivo el fatalismo de la impotencia nacional frente a las agresiones coloniales, creen en la condición minusvalidante de los veteranos de guerra y no en su vocación y su valentía como inspiración del pueblo argentino. Gustavo, es una cuestión dual porque nos estamos refiriendo tal vez a la política, a la intelectualidad, a la academia, pero no al pueblo, que en el refugio sagrado de su corazón, que tiene altísimos niveles de anticuerpo y es el refugio de la autoconciencia popular, el pueblo no, porque el pueblo no argumenta mucho, el pueblo define que las Malvinas son Argentina y ahí se encierra todo el aspecto soberano de la gesta. Gustavo, también te estamos escuchando que la importancia, digamos, de reflexionar no solamente del pueblo, de la revisión de la educación y demás, sino lo que estaría también haciendo falta unas fuerzas armadas nacionales, teniendo presente que, bueno, justamente Malvinas lo llevan adelante el liderazgo de los militares liberales, ¿no? Repasando un poco la historia argentina, todos sabemos que en las Fuerzas Armadas también ha habido corrientes políticas diversas, bueno, si no, no se hubiera producido el peronismo, por ejemplo. Exacto. Hoy en día, digamos que también son necesarias unas Fuerzas Armadas nacionales. Yo creo que, no sé, tu opinión, ¿qué te parece? ¿Deberían cambiar los planes de estudio? ¿Qué debería pasar dentro de las Fuerzas Armadas para, digamos, inculcar una mirada diferente digamos, a la ideología liberal, digamos, dominante? Exacto. Esto es un trabajo de la política, en todo caso.
iniciar un proceso sensible de nacionalizar. Las fuerzas castrenses, digamos, las Fuerzas Armadas o las Tres Armas, no difiere del componente de otro tipo de instituciones o de organizaciones libres del pueblo. Dentro de las Fuerzas Armadas, por supuesto que hay sectores definidamente liberales o antinacionales, cipayo, tal vez hay sectores también solamente técnicos o profesionales, y también hay sectores nacionales. Sobre ese sector hay que trabajar en la política, pero no se los puede, digamos, provocar revoleándole solamente en la escuela militar un cuadernillo de derechos humanos, digamos. Hay que iniciar un proceso de nacionalización de la fuerza y también de todas nuestras instituciones y no dejar espacios cóncavos sin militar al respecto y en términos políticos. Entonces, las Fuerzas Armadas necesitan un proyecto nacional de emancipación para integrarse con una doctrina nacional en defensa y custodia de los intereses nacionales y populares, tal cual lo describe nuestra Constitución Nacional. No estamos inventando nada. Pero esto es una tarea de la política, y me parece que la política nuestra, porque no le reclamo nada al bando antinacional, pero la política de nuestros dirigentes, ha dejado mucho que desear al respecto. Me parece que es una tarea de la política que está inconclusa. ¿Alguna otra pregunta? 7:51 de la tarde, me presento porque acabo de llegar. Sí, se sumó al equipo, Pedro. Pedro Sí. Valdés, muchísimas Hola, gracias. Pedro. Muchísimas gracias por compartir esta charla con nosotros. ¿Alguna última reflexión que quieras dejar? Me parece que hay que hacer un laburo político, militante, con mucha humildad, mucha conciencia y tal vez con conocimiento también de la historia. Me parece que hay que proponer una pedagogía nacional anclada en el ejemplo de los héroes, de los 649 caídos y también de los veteranos de Malvinas, como expresión concreta, digamos, de valentía, compromiso social y amor por la patria, ¿no? Porque en una nación aún inconclusa como la nuestra, toda historia, incluida Malvinas, es historia reciente, es parte del presente y del futuro que estamos llamados a construir. Y me parece que en la causa Malvinas se condensan todas las aristas y los elementos políticos y espirituales necesarios para poner este país de pie con el pueblo y para la forja de un proyecto nacional de emancipación. Pero hoy, cuando aquel intento ha quedado atrás y atravesamos una crisis política, económica e institucional de magnitud pocas veces vista en nuestra historia como la actual, me parece que ni el autodesprecio ni la autocompasión nos van a sacar adelante. Lo que sí puede ser una guía es la reivindicación honesta y profunda de la gesta de Malvinas y el reconocimiento lúcido de quienes combatieron en ella. Y ese reconocimiento no exige negar los aspectos oscuros de un conflicto bélico, ni esconder el dolor, el miedo o la brutalidad de un combate. Por supuesto que no, la guerra no es materia de romanticismo intelectualoide, sino que es una tragedia para un pueblo. Pero las enseñanzas políticas están ahí de la gesta como causa central en nuestra vida nacional, y precisamente por eso se vuelve aún más admirable la entrega de quienes, digamos, por convicción o por deber asumieron su parte en este asunto con un profundo sacrificio que entendían como colectivo, digamos. Los héroes de Malvinas, los 649 guerreros de Malvinas que yacen en Darwin, siguen guerreando por todos nosotros. Y tal vez lo que más los hirió a los veteranos al regreso no fue la guerra, sino el olvido, ¿no? El desdén institucional y una mirada tal vez condescendiente que los trató como víctimas y nunca como héroes, y esa indiferencia contribuyó a un drama mayor, el alto número de suicidios entre veteranos abandonados por la sociedad que no supo abrazarlos. Por eso me parece que hoy más que nunca, previo a la vigilia del 2 de abril, rendirles homenaje no es solo un acto de justicia, sino una forma de reconstruir nuestra identidad cultural
su ejemplo, aunque doloroso, pero muy digno, sigue siendo una fuerte inspiración identitaria para todo el pueblo argentino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias acá por charlar con el equipo de Multimedia Mordejito de Tesailam. Bueno, a ustedes por el espacio y honor y gloria a nuestros héroes de Malvinas.